Me llamó pecadora frente a toda su congregación porque elegí casarme de verde. Doña Carmela Torres, mi suegra, líder del grupo de oración, pilar de la iglesia Santa María, me señaló con su dedo tembloroso de indignación santa y declaró que yo era una blasfemia viviente, que mis tatuajes eran marcas del demonio, que mi vestido esmeralda era un insulto a Dios. Durante 3 años soporté sus sermones sobre mi falta de decencia, sobre cómo yo arrastraría a su hijo perfecto hacia el infierno con mis piercings y mi estudio de tatuajes. Aguanté cada comentario venenoso envuelto en citas bíblicas, cada mirada de desprecio disfrazada de preocupación maternal. Pero lo que ella no sabía era que mientras me condenaba por vestir de verde, yo había descubierto el verdadero color de su alma. Y el día de mi boda, frente a 150 testigos, el mundo entero vio quién era realmente la pecadora. Suscríbete para descubrir cómo una novia de verde expuso la hipocresía más oscura. La primera vez que doña Carmela me vio, su sonrisa se congeló como hielo bajo el sol de Miami. Fue en la casa familiar de los Torres, una residencia impecable en Coral Gables donde cada objeto parecía colocado con precisión quirúrgica y cada superficie brillaba con el reflejo de expectativas imposibles. Marco me había llevado para la cena dominical tradicional, esa institución sagrada donde la familia se reunía después de misa para comer arroz con pollo y juzgar al prójimo con igual fervor. Yo llegué con mis jeans rasgados favoritos, una blusa sin mangas que dejaba ver mis tatuajes de mandalas y flores en ambos brazos, mi cabello con mechas moradas recién hechas y mis 3 piercings en la oreja izquierda brillando bajo la luz del comedor. Marco me apretó la mano con amor mientras abría la puerta, completamente ajeno al terremoto que estaba a punto de desatar. Su madre estaba en la cocina cuando entramos, y el sonido de sus tacones contra el mármol se detuvo abruptamente cuando me vio. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Doña Carmela avanzó hacia nosotros con pasos medidos, sus ojos recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo como un escáner de aeropuerto buscando amenazas. Vestía un conjunto de falda y blusa color beige perfectamente planchado, su cabello oscuro recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle la piel del rostro, y un crucifijo de oro colgaba prominente sobre su pecho como un escudo contra todo lo que ella consideraba impuro. Sus labios, pintados de un rojo oscuro que contrastaba con la palidez calculada de su rostro, se curvaron en algo que técnicamente podría llamarse sonrisa pero que carecía de cualquier calidez humana. Marco me presentó con orgullo evidente en su voz, hablando de mi estudio de tatuajes Inky Soul, de mis exposiciones de arte, de cómo nos conocimos en una galería del Wynwood Arts District. Cada palabra que salía de su boca parecía caer en un vacío helado. Doña Carmela extendió su mano hacia mí con la rigidez de quien toca algo contaminado, y cuando nuestras palmas se encontraron, la suya estaba fría como la muerte. Sus ojos, pequeños y oscuros, me evaluaban con una mezcla de horror y desprecio apenas contenido. La cena fue una obra maestra de tortura civilizada. Doña Carmela se sentó en la cabecera de la mesa como una reina en su trono, flanqueada por el padre de Marco, don Roberto, un hombre silencioso que parecía haber aprendido hacía mucho tiempo que era más seguro no contradecir a su esposa. La hermana menor de Marco, Sofía, me lanzó miradas de curiosidad mezcladas con lástima, como si estuviera viendo a alguien caminar voluntariamente hacia el matadero. Cada pregunta que doña Carmela me hacía era una trampa cuidadosamente disfrazada de interés maternal. Preguntó sobre mi familia con un tono que insinuaba que cualquier respuesta sería insuficiente. Preguntó sobre mis creencias religiosas con los ojos brillando de anticipación ante mi inevitable confesión de paganismo. Preguntó sobre mis planes futuros con una sonrisa que decía claramente que no creía que tuviera ninguno digno de mención. Yo respondía con calma, consciente de que cada palabra era analizada, diseccionada, archivada como evidencia de mi inadecuación. Marco intentaba desviar la conversación hacia temas neutrales, pero su madre siempre encontraba la manera de regresar al interrogatorio. Fue cuando mencioné que no iba a misa regularmente que la máscara finalmente se agrietó. Doña Carmela dejó sus cubiertos sobre el plato con un ruido metálico que resonó como un disparo en el comedor. Se persignó lentamente, sus labios moviéndose en lo que supuse era una oración silenciosa por mi alma perdida. Luego me miró directamente a los ojos con una intensidad que habría derretido acero y pronunció las palabras que definirían nuestra relación durante los siguientes 3 años. Hija, en esta familia servimos a Dios antes que a cualquier otra cosa. La fe católica es el fundamento de nuestra existencia. Sin ella, somos simplemente animales guiados por impulsos mundanos. Espero que si de verdad amas a mi hijo, encontrarás tu camino hacia la luz antes de que sea demasiado tarde. Su voz era suave, casi maternal, pero cada palabra goteaba veneno disfrazado de preocupación. Marco se tensó a mi lado, abriendo la boca para defender mi honor, pero yo le toqué el brazo suavemente. No necesitaba que peleara mis batallas. Sonreí a doña Carmela con toda la dulzura que pude reunir y respondí que respetaba profundamente su fe, aunque mi espiritualidad tomaba formas diferentes. El resto de la velada transcurrió en un silencio tenso interrumpido solo por comentarios cortantes envueltos en falsa amabilidad.
Cuando finalmente nos despedimos, doña Carmela me abrazó con la misma calidez con la que uno abraza a un cactus, y susurró en mi oído lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara: las apariencias importan, querida. Especialmente ante los ojos de Dios y de nuestra comunidad. Espero que lo entiendas pronto. Esas palabras se clavaron en mi pecho como espinas, pero mantuve mi sonrisa hasta que estuvimos en el auto. Marco se disculpó profusamente durante todo el camino de regreso a mi apartamento, explicando que su madre era de otra generación, que solo necesitaba tiempo para conocerme, que todo mejoraría. Yo asentía mecánicamente mientras miraba las luces de Miami pasar por la ventana, preguntándome si el amor que sentía por Marco sería suficiente para sobrevivir el odio apenas contenido de su madre. En ese momento no sabía que esa cena era solo el primer acto de una guerra psicológica que duraría años. No sabía que doña Carmela no descansaría hasta destruir nuestra relación o convertirme en una versión aceptable de mí misma. Pero lo que ella tampoco sabía era que yo no me rompo fácilmente. Había construido mi vida desde cero, había convertido mi pasión por el arte en un negocio exitoso, había sobrevivido a críticas y prejuicios desde el primer día que decidí ser auténticamente yo misma. Las tatuadoras alternativas no llegan a ser dueñas de sus propios estudios siendo frágiles o complacientes. Cada marca en mi piel contaba una historia de superación, cada piercing era un acto de autodeterminación. No iba a dejar que una mujer amargada disfrazada de santa me hiciera sentir menos de lo que era. Mientras Marco conducía preocupado a mi lado, yo ya estaba tomando la decisión que definiría todo lo que vendría después. No iba a cambiar. No iba a esconderme. No iba a pedir perdón por existir exactamente como era. Si doña Carmela quería guerra, tendría que aprender que había elegido al enemigo equivocado. Porque detrás de mis tatuajes y mi cabello colorido había una mujer de acero que no se arrodillaba ante nadie. Los siguientes 2 años fueron un campo de batalla silencioso donde cada encuentro familiar era una escaramuza y cada festividad una campaña militar cuidadosamente orquestada por doña Carmela para demostrar mi inadecuación. En las cenas dominicales, ella sutilmente comentaba sobre las hijas de sus amigas de la iglesia, muchachas modestas con vestidos hasta las rodillas y cruces delicadas en el cuello, que sabían cocinar platos tradicionales y asistían a misa diaria. En Navidad, me regaló libros sobre valores familiares católicos y biografías de santas, mientras a Marco le daba ropa cara y a Sofía joyería fina. Durante la Semana Santa, organizó un retiro familiar al que me invitó solo después de que Marco insistiera, y luego pasó todo el fin de semana haciendo que el padre Gonzalo me diera sermones sobre redención y arrepentimiento. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era un recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo perfecto y pulido. Pero Marco y yo nos mantuvimos fuertes, nuestra relación creciendo más profunda precisamente porque teníamos que defenderla constantemente de los ataques externos. Él admiraba mi fortaleza, yo amaba su lealtad. Mi estudio Inky Soul prosperaba de maneras que nunca había imaginado. Había construido una clientela diversa que apreciaba mi estilo artístico único, combinando elementos tradicionales con diseños contemporáneos audaces. Las paredes estaban llenas de bocetos y fotografías de mis trabajos, desde mandalas intrincadas hasta retratos realistas, desde letras elegantes hasta composiciones abstractas vibrantes. Contraté a 2 artistas más, ambas mujeres talentosas que compartían mi visión de crear un espacio seguro donde la gente pudiera expresarse libremente a través del arte corporal. Habíamos ganado premios en convenciones de tatuajes, nuestras redes sociales tenían miles de seguidores, y constantemente recibíamos solicitudes de clientes que viajaban desde otras ciudades solo para ser tatuados por nosotras. Cada éxito profesional era una prueba de que mi estilo de vida alternativo no era una fase rebelde sin futuro, como doña Carmela insinuaba constantemente, sino una carrera seria construida con talento, dedicación y visión empresarial. Marco se enorgullecía de mostrarle fotos de mis trabajos a quien quisiera verlas, defendiendo mi arte ante los comentarios despectivos de su madre. Fue en nuestro 3er aniversario que Marco me propuso matrimonio. Lo hizo de la manera más perfecta imaginable, en el mismo lugar donde nos conocimos, la Galería de Bingwood, donde 3 años atrás yo exponía una serie de pinturas sobre transformación y renacimiento. Había rentado el espacio completo, llenándolo de velas y flores exóticas en todos los colores del arco iris. Cuando llegué pensando que era una exposición regular, me encontré sola en el salón iluminado mágicamente, con un camino de pétalos que llevaba hacia un mural gigante que él había comisionado a uno de mis artistas favoritos. El mural nos mostraba a nosotros dos como figuras míticas, él de traje pero con colores vibrantes emanando de su corazón, yo con alas de mariposa hechas de tatuajes y flores. Era la representación visual de cómo él me veía, como una criatura hermosa y libre que había traído color a su vida estructurada. Marco se arrodilló en el centro de ese universo pintado y me pidió que fuera su esposa con palabras que me hicieron llorar por primera vez en años. El anillo era único, diseñado especialmente para mí, una esmeralda rodeada de diamantes pequeños en oro blanco. Verde, mi color favorito, el color de la naturaleza, de la renovación, de la vida misma.
Cuando llamamos a su familia para darles la noticia, la reacción fue exactamente lo que esperaba. Don Roberto felicitó educadamente, Sofía gritó de emoción, y doña Carmela guardó un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, con una voz fría como el hielo, dijo: espero que planeen una boda apropiada. Una ceremonia católica tradicional en la iglesia Santa María, por supuesto. No puedo permitir que mi hijo se case en algún lugar mundano sin la bendición de Dios. No era una sugerencia, era una orden. Marco intentó explicar que todavía no habíamos discutido los detalles, que queríamos algo más íntimo y personal, pero ella lo interrumpió con sermones sobre tradición, familia y obligaciones religiosas. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo la alegría del momento se teñía con la sombra inevitable de la aprobación que nunca vendría. Cuando finalmente colgamos, Marco me abrazó fuertemente y prometió que nuestra boda sería exactamente como nosotros quisiéramos. Pero ambos sabíamos que su madre convertiría cada decisión en una batalla. Y así comenzó la guerra de los preparativos nupciales. Doña Carmela inmediatamente se autoproclamó coordinadora de boda, a pesar de que nadie le había dado ese título. Llamaba diariamente con sugerencias que eran verdaderos ultimátums, enviaba enlaces a salones de eventos tradicionales y listas de invitados que incluían a toda su congregación. Cuando Marco y yo decidimos que queríamos algo más pequeño y artístico, ella montó un drama digno de telenovela sobre cómo estábamos avergonzando a la familia ante la comunidad. Cuando sugerí que la ceremonia fuera al aire libre en un jardín botánico, ella citó pasajes bíblicos sobre la santidad de casarse dentro de una iglesia consagrada. Cada elección que hacíamos era analizada, criticada, y si era posible, saboteada. Pero la batalla más grande, la que definiría todo lo que vendría después, todavía no había comenzado. Porque aún no le había dicho lo del vestido. Aún no le había revelado que mi vestido de novia no sería el blanco virginal que ella esperaba desesperadamente. Todavía no sabía que yo planeaba caminar hacia el altar vestida de verde esmeralda, radiante y desafiante. Ese secreto lo guardé celosamente durante meses mientras diseñaba cada detalle con una modista especializada en vestidos no tradicionales. Quería algo espectacular, algo que capturara mi esencia completamente, algo que hiciera declaración sin necesitar palabras. El vestido sería verde neón fluorescente, un tono vibrante que brillaría bajo cualquier luz, con un corte elegante que abrazaba mi figura y una cola dramática bordada con hilos plateados que formaban patrones de hojas y enredaderas. Sería una obra de arte Jezebel, un testimonio de que la belleza no tiene un solo color aceptable, de que la feminidad no necesita vestirse de blanco para ser legítima. Cada vez que iba a las pruebas y me miraba en el espejo, sentía una mezcla de emoción y anticipación por la reacción inevitable. Sabía que sería escándalo. Sabía que sería controversia. Sabía que doña Carmela lo vería como la ofensa final, la prueba definitiva de mi falta de respeto hacia sus valores sagrados. Y honestamente, esa era parte de la razón por la que lo quería tanto. La bomba finalmente explotó 3 meses antes de la boda. Sofía, en un momento de inocencia o tal vez sabotaje inconsciente, mencionó casualmente durante una cena familiar que me había visto entrando a una boutique de vestidos no tradicionales en el Design District. Doña Carmela se congeló con el tenedor a medio camino hacia su boca, sus ojos se estrecharon peligrosamente, y con una voz demasiado controlada preguntó qué tipo de vestido exactamente estaba buscando. El aire en el comedor se volvió denso, todos los presentes sintiendo la tormenta a punto de desatarse. Marco me lanzó una mirada de advertencia, pero yo había estado esperando este momento, preparándome mentalmente para él durante semanas. Dejé mi servilleta sobre la mesa con calma deliberada, miré directamente a los ojos de mi futura suegra, y pronuncié las palabras que cambiarían todo: voy a casarme de verde. Verde esmeralda. Es mi color favorito y representa todo lo que soy. El silencio que siguió fue absoluto, como si el universo mismo hubiera contenido la respiración ante mi declaración de guerra. Doña Carmela se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se volcó hacia atrás. Su rostro pasó de pálido a rojo intenso en cuestión de segundos, sus manos temblaban visiblemente mientras se agarraba del borde de la mesa como si necesitara soporte físico para procesar semejante blasfemia. Durante largos segundos solo me miró, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como si su cerebro no pudiera encontrar palabras suficientemente fuertes para expresar el horror que sentía. Finalmente, cuando habló, su voz salió como un grito estrangulado que resonó por toda la casa. ¿Verde? ¿Verde? Estás completamente loca. El vestido de novia es blanco. Siempre ha sido blanco. El blanco simboliza pureza, inocencia, virtud. Es tradición sagrada. No puedes simplemente decidir vestirte como. Buscaba palabras, gesticulando salvajemente con las manos, su compostura completamente destrozada. Como una payasa. Como una persona sin decencia. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá el padre Gonzalo? ¿Qué dirá Dios? Su voz subía con cada pregunta, histeria pura reemplazando su usual control férreo.
Don Roberto intentó calmarla tocándole el hombro, pero ella lo apartó bruscamente. Marco se levantó también, colocándose físicamente entre su madre y yo como un escudo humano. Mamá, es su decisión. Es su boda tanto como es mía. Si Natalia quiere vestir de verde, vestirá de verde. No es falta de respeto, es expresión personal. Su voz era firme, pero podía escuchar la tensión detrás de cada palabra, el conflicto interno entre defender a su futura esposa y mantener la paz con su madre. Doña Carmela lo miró como si la hubiera abofeteado, sus ojos llenándose de lágrimas que sabía eran más de rabia que de tristeza. Se persignó repetidamente, murmurando oraciones entre sollozos performativos, creando el espectáculo perfecto de madre herida por hijo desagradecido. Después de todo lo que he hecho por ti, dijo con voz quebrada, después de criarte en la fe, de enseñarte valores, de darte todo, me pagas dejando que esta pecadora te arrastre hacia la vergüenza pública. Un vestido verde. Podría ser cualquier color escandaloso. ¿Qué sigue? ¿Tatuajes en su cara el día de la boda? ¿Piercings en la nariz durante la ceremonia? ¿Dónde termina esta locura? Su dramatismo habría sido cómico si no fuera porque cada palabra estaba diseñada para herir, para hacer que yo me sintiera como una influencia maligna en la vida de su precioso hijo. Sentí la rabia burbujeando en mi pecho, años de comentarios pasivos agresivos, de juicios disfrazados de preocupación, de intentos constantes de hacerme sentir inadecuada, todo cristalizándose en ese momento. Me levanté lentamente, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro era un volcán a punto de erupcionar. Doña Carmela, con todo respeto, mi vestido no es su decisión. Mi cuerpo no es su lienzo para proyectar sus expectativas. Y mi valor como persona, como artista, como futura esposa de su hijo, no está determinado por si cumplo con su lista de requisitos de lo que es apropiado. He sido nada más que respetuosa con usted durante 3 años, a pesar de sus comentarios constantes sobre mi apariencia, mi carrera, mi espiritualidad. Me he tragado cada insulto envuelto en falsa preocupación. Pero esto es mi boda, y voy a casarme exactamente como soy. Verde. Radiante. Sin disculpas. Las palabras salieron con una fuerza que sorprendió incluso a mí misma, años de frustración finalmente encontrando voz. Doña Carmela me miró con odio puro y sin filtrar, toda pretensión de civilidad evaporándose ante la realidad de que no podía controlarme. Lo que vino después fue una explosión de veneno que había estado acumulándose durante años. Doña Carmela comenzó a gritarme directamente, abandonando toda compostura. Me llamó irrespetuosa, rebelde sin causa, mala influencia, criatura sin valores, mujer sin vergüenza. Dijo que mis tatuajes eran marcas del demonio, que mi estudio promovía la degeneración moral, que yo estaba llevando a su hijo por un camino oscuro lejos de Dios. Sus palabras se volvieron cada vez más venenosas, atacando no solo mis elecciones sino mi carácter fundamental, mi humanidad misma. Don Roberto finalmente logró agarrarla del brazo, arrastrándola hacia la cocina mientras ella seguía gritando. Sofía me miraba con ojos enormes, claramente traumatizada por presenciar a su madre perder control tan completamente. Marco estaba pálido, temblando de ira contenida, dividido entre consolarme y confrontar a su madre. Yo simplemente tomé mi bolso y caminé hacia la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero mi cabeza alta y mi dignidad intacta. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. No iba a darle el poder de hacerme dudar de mí misma. Marco me siguió afuera, disculpándose profusamente, prometiendo hablar seriamente con su madre, asegurándome que todo estaría bien. Pero ambos sabíamos que algo se había roto irreparablemente esa noche. 2 días después, Doña Carmela me llamó directamente, su voz helada y controlada nuevamente, como si el berrinche nunca hubiera ocurrido. Natalia, he estado orando por ti. He consultado con el padre Gonzalo. Y hemos llegado a una conclusión. Si insistes en esta ofensa contra la tradición y la decencia, si te presentas en esa boda vestida de verde como una mujer sin moral, entonces yo no asistiré. No puedo, en buena conciencia, presenciar y aparentemente aprobar tal blasfemia. Además, me veré obligada a informar a toda nuestra congregación, a todos nuestros familiares, a toda nuestra comunidad, exactamente porque no estoy presente en la boda de mi único hijo. Les diré que su novia eligió el escándalo sobre la tradición, la atención sobre el respeto, su ego sobre la familia. Destruirás la reputación de Marco antes de que siquiera comiencen su matrimonio. Así que te doy esta última oportunidad, hija. Cambia el vestido. Elige blanco. Y podremos olvidar que esto sucedió. Era chantaje emocional puro, un último intento desesperado de controlarme a través del miedo y la culpa. Podía escuchar la satisfacción apenas contenida en su voz, la certeza de que finalmente me había acorralado, que tendría que ceder para proteger a Marco de la vergüenza social. Respiré profundamente, cerrando los ojos por un momento para centrarme, y luego respondí con una claridad cristalina: Doña Carmela, lamento que tome esa decisión.
Lamento que su amor por las apariencias sea más fuerte que su amor por su hijo. Pero no voy a cambiar el vestido. No voy a comprometerme ni un milímetro más. Si decide no venir, es su elección, y Marco y yo tendremos una boda hermosa sin usted. En cuanto a lo que le diga a la gente, honestamente, no me importa. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, doña Carmela. Siempre. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando pero mi resolución más fuerte que nunca. No sabía en ese momento cuán proféticas serían mis últimas palabras. No sabía que el universo ya estaba conspirando para mostrarme exactamente qué clase de verdades la santa doña Carmela estaba escondiendo detrás de su máscara de rectitud moral. 2 semanas después de la amenaza final de doña Carmela, mi vida continuaba con una normalidad tensa mientras los preparativos de boda avanzaban sin su participación. Marco había intentado múltiples veces convencer a su madre de reconsiderar, pero ella se mantenía firme en su posición, martirizada y dramática, contándole a quien quisiera escuchar sobre la terrible novia que su hijo había elegido. Yo me enfocaba en mi trabajo, encontrando consuelo en la creatividad y en el zumbido constante de las máquinas de tatuar en mi estudio. Era un martes por la tarde cuando sonó la campanilla de la puerta y entró una mujer joven que no reconocí, con el rostro hinchado de llorar y los ojos rojos bordeados de ojeras profundas. Se registró como Jessica en nuestro libro de citas, una cita de último momento que había hecho online la noche anterior, solicitando específicamente trabajar conmigo. Algo en su lenguaje corporal, en la manera como sus manos temblaban mientras llenaba los formularios, me dijo que esta no sería una sesión ordinaria. Las paredes de un estudio de tatuajes escuchan más confesiones que muchas iglesias, y yo había aprendido a ser tanto artista como confidente. La llevé a mi estación privada en la parte trasera del estudio, un espacio que había diseñado para ser cómodo y acogedor, con luces suaves, plantas colgantes y música relajante de fondo. Jessica se sentó en la silla ajustable y finalmente me mostró el diseño que quería, una fénix pequeña en su muñeca izquierda, símbolo de renacer de las cenizas. Necesito recordarme que puedo sobrevivir esto, dijo con voz quebrada, y las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Le pasé una caja de pañuelos y esperé pacientemente, sin presionarla. A veces la gente necesita desahogarse antes de que el verdadero trabajo comience, y yo había aprendido que escuchar era parte del proceso curativo que ofrecía. Jessica respiró profundamente varias veces, limpiándose el rostro, y luego las palabras comenzaron a salir en un torrente imparable. Me estoy divorciando. Después de solo 2 años de matrimonio. Mi esposo me está engañando con una mujer mayor, alguien de nuestra iglesia, alguien que yo pensaba que era mi amiga, mi mentora espiritual. Su voz se quebraba con cada palabra, el dolor tan crudo que era casi palpable en el aire. Comencé a preparar mi estación mientras ella hablaba, limpiando su piel, aplicando el stencil del diseño, dándole tiempo para procesar sus emociones. Jessica continuó desahogándose, contándome sobre las mentiras, las excusas sospechosas, las noches que su esposo llegaba tarde oliendo a perfume que no era suyo. Finalmente contraté un investigador privado. Las fotos que me mostró, Dios mío, Natalia, las fotos me destrozaron. Mi esposo, Lucas, saliendo de un motel barato con esta mujer, besándose en estacionamientos. Mensajes de texto que encontré cuando revisé su teléfono, llamándola, mi amor, diciéndole que ella lo hace sentir joven y vivo de maneras que yo nunca podría. Las lágrimas caían libremente ahora mientras yo comenzaba el tatuaje, el zumbido de la máquina creando una banda sonora extrañamente apropiada para su confesión. El dolor físico de las agujas parecía casi darle permiso para sentir completamente el dolor emocional, como si uno validara al otro. Yo trabajaba con cuidado, creando líneas precisas mientras absorbía su historia, ofreciendo palabras de consuelo cuando parecía necesitarlas. Lo peor, Jessica continuó, su voz apenas un susurro sobre el sonido de la máquina, es que esta mujer se presenta como tan santa, tan devota, tan moralmente superior a todos los demás. Lidera grupos de oración, cita la Biblia constantemente, juzga a otras mujeres por cómo se visten o actúan. Y todo el tiempo está destruyendo mi matrimonio, durmiendo con mi esposo, rompiendo sus propios votos sagrados. Es tan hipócrita que me da asco. Cuando confronté a Lucas, lo negó todo al principio, pero cuando le mostré las fotos, finalmente confesó. Dijo que ella lo hace sentir especial, que su matrimonio con su esposo es solo una fachada, que están destinados a estar juntos. Como si eso justificara cualquier cosa. Mi corazón se aceleró escuchándola, algo en la historia resonando de manera incómoda. Había escuchado muchas historias de infidelidad en mi silla, pero esta tenía matices que me hacían sentir inquieta de maneras que no podía explicar completamente. Pregunté casualmente sobre qué iglesia asistían, tratando de sonar como simple conversación mientras continuaba trabajando en las delicadas plumas del fénix. Santa María, la católica grande en Coral Gables, respondió Jessica, y sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Mi mano se detuvo por una fracción de segundo antes de continuar profesionalmente, pero mi mente estaba acelerada,
conectando puntos que no quería conectar. Respiré profundamente, manteniéndome calmada externamente mientras internamente comenzaba a procesar la imposible coincidencia. Había cientos de iglesias en Miami, miles de feligreses católicos. Las probabilidades eran astronómicas. Pero algo en mi intestino me decía que necesitaba saber más. Es una iglesia grande, comenté casualmente, limpiando el exceso de tinta. Probablemente conoces a mucha gente ahí. Debe ser difícil saber que esta mujer está en tu comunidad, viéndola en misa, pretendiendo ser alguien que no es. Jessica asintió miserablemente, y luego, casi como pensando en voz alta, dijo el nombre que confirmaría mis peores sospechas. Carmela Torres. Doña Carmela Torres. Todos piensan que es tan perfecta, tan dedicada a su familia y su fe. Nadie sospecha que está teniendo un romance con mi esposo de 26 años, que es 26 años menor que ella. El mundo se detuvo. Completamente. El zumbido de la máquina de tatuar se volvió un rugido distante en mis oídos. Mi visión se estrechó hasta que solo pude ver las palabras formándose en los labios de Jessica una y otra vez: Carmela Torres. Doña Carmela Torres. Mi futura suegra. La mujer que me había llamado pecadora, que había cuestionado mi moralidad, que había citado escrituras sobre pureza y decencia. La santa autoproclamada que lideraba grupos de oración y se persignaba ante cualquier cosa que considerara inapropiada. Esa Carmela Torres estaba teniendo una aventura con un hombre casado lo suficientemente joven para ser su hijo. La hipocresía era tan monumental, tan absolutamente obscena, que por un momento no pude procesar la información. Terminé el tatuaje en piloto automático, mi entrenamiento profesional tomando control mientras mi cerebro intentaba comprender la magnitud de lo que acababa de descubrir. Jessica no tenía idea de que acababa de entregarme la munición más poderosa imaginable contra la mujer que había estado atormentándome durante 3 años. Cuando Jessica se fue, con su fénix recién tatuado cubierto con film transparente e instrucciones de cuidado en mano, me quedé sola en mi estación sintiendo como si el universo hubiera conspirado para entregar justicia directamente a mi puerta. Cerré el estudio temprano ese día, algo que casi nunca hacía, y conduje sin destino por Miami mientras mi mente procesaba las implicaciones. Podía simplemente contarle a Marco, confrontar a doña Carmela en privado, usar la información como palanca para que dejara de sabotear nuestra boda. Pero algo más oscuro, más estratégico, estaba tomando forma en mi mente. Esta mujer había pasado 3 años intentando destruir mi autoestima, cuestionando mi valor, tratando de hacerme sentir sucia e inadecuada. Había amenazado con arruinar la reputación de su propio hijo si yo no me sometía a sus demandas. Había usado su fachada de rectitud moral como arma contra mí. Y ahora yo tenía el poder de mostrarle al mundo quién era realmente. La pregunta no era si lo haría, sino cómo y cuándo. Y la respuesta llegó a mí con claridad cristalina mientras manejaba por el Wynwood Arts District viendo los murales vibrantes que cubrían cada pared, el día de mi boda, frente a todos sus amigos de la iglesia, toda su familia, toda la comunidad que la adoraba como modelo de virtud. Los siguientes 10 días fueron los más intensos de mi vida. Contraté a un investigador privado, el mismo que Jessica había usado, un hombre llamado Roberto Salazar con 20 años de experiencia destapando infidelidades y fraudes. Le expliqué la situación completa, mostrándole fotos de doña Carmela de las redes sociales, dándole todos los detalles que Jessica me había compartido sobre Lucas Méndez. Roberto era profesional y discreto, entendiendo inmediatamente por qué esto era más que simple curiosidad, porque necesitaba pruebas sólidas e irrefutables. Si vamos a hacer esto, me dijo en su oficina llena de monitores y equipo de vigilancia, lo haremos bien. Fotografías de alta resolución, video con audio si es posible, registros de llamadas y mensajes si podemos acceder a ellos. ¿Quieres que no haya ninguna posibilidad de negación, ningún espacio para excusas o explicaciones alternativas? ¿Quieres evidencia que destruya cualquier defensa que intente montar? Yo asentí, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno, pero sintiendo absolutamente cero remordimiento por ello. Roberto trabajó rápido y eficientemente. Siguió a doña Carmela durante una semana completa, documentando cada movimiento sospechoso. Las fotos comenzaron a llegar a mi correo electrónico encriptado, Carmela saliendo de su casa cuando don Roberto estaba en el trabajo, conduciendo no hacia la iglesia sino hacia el sur de Miami. Carmela encontrándose con Lucas Méndez en el estacionamiento de un centro comercial, ambos siendo cuidadosos de no llegar en el mismo auto. Carmela y Lucas entrando juntos al Seaside Motel, un establecimiento económico en una zona industrial donde nadie de su círculo social los reconocería. Fotos de ellos saliendo 2 horas después, Lucas ajustándose la camisa, Carmela arreglándose el cabello. Las imágenes eran devastadoramente claras, tomadas con lentes de largo alcance que capturaban cada detalle. Pero Roberto no se detuvo ahí. Consiguió video de ellos besándose apasionadamente en el auto de Lucas antes de separarse, las manos de ella en su cabello, los labios de él en su cuello.
Consiguió grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde Carmela le decía a Lucas cuánto lo extrañaba, cómo su esposo no la entendía, cómo contaba los minutos hasta poder verlo nuevamente. La pieza final del rompecabezas vino cuando Roberto, utilizando métodos que decidí no cuestionar demasiado profundamente, accedió a los mensajes de texto entre Carmela y Lucas. Los imprimí todos, página tras página de evidencia digital que pintaba un cuadro completo de una relación que había durado al menos 8 meses, posiblemente más. Los mensajes eran explícitos no solo en contenido romántico sino en su completa hipocresía. Carmela citaba versículos bíblicos sobre amor verdadero mientras planificaba encuentros clandestinos. Se quejaba de tener que asistir a eventos familiares cuando preferiría estar con su amor verdadero. Criticaba a otras mujeres de la congregación por vestirse inapropiadamente mientras enviaba fotos sugestivas a su amante. Lo llamaba mi pecado hermoso y mi tentación irresistible, aparentemente sin ver la ironía de una mujer que había pasado años llamándome pecadora a mí. Cada mensaje era un clavo más en el ataúd de su reputación falsa. Organicé toda la evidencia meticulosamente, creando un archivo digital completo, fotos ordenadas cronológicamente, videos editados profesionalmente con marcas de tiempo, transcripciones de mensajes con fechas y horas claramente visibles. Marco no sabía nada de mi investigación. Mantener el secreto de él fue la parte más difícil. Ver su rostro preocupado cuando hablaba sobre cómo su madre seguía negándose a asistir a la boda, escucharlo defender mi derecho a vestir de verde mientras desconocía completamente que su santa madre era cualquier cosa menos eso. Parte de mí quería contarle inmediatamente, protegerlo del shock inevitable, prepararlo para lo que vendría. Pero sabía que si le decía antes de la boda, él querría confrontar a su madre en privado, querría manejar la situación discretamente para evitar escándalo público. Y yo necesitaba que fuera público. Necesitaba que cada persona que la había escuchado denigrarme viera exactamente qué clase de mujer era realmente. Necesitaba que su caída desde el pedestal fuera tan espectacular como su juicio hacia mí había sido constante. Así que guardé silencio, enfocándome en los preparativos finales de la boda mientras coordinaba en secreto con el técnico audiovisual del evento para asegurarme de que el sistema de presentación funcionara perfectamente el día importante. Jessica vino a su cita de seguimiento una semana después, verificando la curación de su tatuaje. El fénix se veía hermoso, las líneas nítidas y los colores vibrantes contra su piel. Me contó que había presentado oficialmente los papeles de divorcio, que Lucas había intentado convencerla de darle otra oportunidad pero ella se había mantenido firme. Hay algo liberador, me dijo, en finalmente tomar control de tu propia narrativa, en negarte a ser la víctima silenciosa de las acciones de otras personas. Mi abogado dice que el divorcio será feo, que Lucas va a pelear por todo, pero no me importa. Prefiero comenzar de cero con mi dignidad intacta que permanecer en una mentira por comodidad o miedo. Sus palabras resonaron profundamente conmigo porque yo estaba a punto de hacer exactamente eso, tomar control de mi narrativa después de años de ser juzgada injustamente. Le pregunté casualmente si asistiría a eventos públicos donde pudiera encontrarse con Lucas o Carmela pronto, plantando las semillas sin revelar mi plan completo. Ella mencionó que técnicamente todavía era miembro de la parroquia Santa María, aunque no había asistido desde descubrir la aventura. ¿Sabes?, le dije cuidadosamente mientras empacaba sus productos de cuidado, voy a casarme en 2 semanas. Es una boda pequeña pero significativa. Si alguna vez quisieras venir, traer un amigo para apoyo moral, serías bienvenida. Especialmente considerando que algunas de las personas que te lastimaron podrían estar ahí. No le di más detalles pero vi algo cambiar en sus ojos, una comprensión no verbalizada de que tal vez existía la posibilidad de justicia más allá de los tribunales de divorcio. Jessica asintió lentamente, una pequeña sonrisa amarga cruzando su rostro. Me encantaría asistir a tu boda, Natalia. Gracias por la invitación. Intercambiamos información de contacto, y cuando se fue, sentí que las últimas piezas del plan estaban cayendo en su lugar. El universo había conspirado de maneras que yo nunca hubiera podido planear sola, conectando hilos de venganza de múltiples personas lastimadas por la misma hipócrita. En 2 semanas, doña Carmela Torres descubriría que llamar a alguien pecadora requiere tener las manos completamente limpias. Y las suyas estaban sucias de maneras que ella nunca imaginó que saldrían a la luz. 2 semanas después de la amenaza final de doña Carmela, mi vida continuaba con una normalidad tensa mientras los preparativos de boda avanzaban sin su participación. Marco había intentado múltiples veces convencer a su madre de reconsiderar, pero ella se mantenía firme en su posición, martirizada y dramática, contándole a quien quisiera escuchar sobre la terrible novia que su hijo había elegido. Yo me enfocaba en mi trabajo, encontrando consuelo en la creatividad y en el zumbido constante de las máquinas de tatuar en mi estudio. Era un martes por la tarde cuando sonó la campanilla de la puerta y entró una mujer joven que no reconocí, con el rostro hinchado de llorar y los ojos rojos bordeados de ojeras profundas. Se registró como Jessica en nuestro libro de citas,
Una cita de último momento que había hecho online la noche anterior, solicitando específicamente trabajar conmigo. Algo en su lenguaje corporal, en la manera como sus manos temblaban mientras llenaba los formularios, me dijo que esta no sería una sesión ordinaria. Las paredes de un estudio de tatuajes escuchan más confesiones que muchas iglesias, y yo había aprendido a ser tanto artista como confidente. La llevé a mi estación privada en la parte trasera del estudio, un espacio que había diseñado para ser cómodo y acogedor, con luces suaves, plantas colgantes y música relajante de fondo. Jessica se sentó en la silla ajustable y finalmente me mostró el diseño que quería, una fénix pequeña en su muñeca izquierda, símbolo de renacer de las cenizas. Necesito recordarme que puedo sobrevivir esto, dijo con voz quebrada, y las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Le pasé una caja de pañuelos y esperé pacientemente, sin presionarla. A veces la gente necesita desahogarse antes de que el verdadero trabajo comience, y yo había aprendido que escuchar era parte del proceso curativo que ofrecía. Jessica respiró profundamente varias veces, limpiándose el rostro, y luego las palabras comenzaron a salir en un torrente imparable. Me estoy divorciando. Después de solo 2 años de matrimonio. Mi esposo me está engañando con una mujer mayor, alguien de nuestra iglesia, alguien que yo pensaba que era mi amiga, mi mentora espiritual. Su voz se quebraba con cada palabra, el dolor tan crudo que era casi palpable en el aire. Comencé a preparar mi estación mientras ella hablaba, limpiando su piel, aplicando el stencil del diseño, dándole tiempo para procesar sus emociones. Jessica continuó desahogándose, contándome sobre las mentiras, las excusas sospechosas, las noches que su esposo llegaba tarde oliendo a perfume que no era suyo. Finalmente contraté un investigador privado. Las fotos que me mostró, Dios mío, Natalia, las fotos me destrozaron. Mi esposo, Lucas, saliendo de un motel barato con esta mujer. Besándose en estacionamientos. Mensajes de texto que encontré cuando revisé su teléfono, llamándola, mi amor, diciéndole que ella lo hace sentir joven y vivo de maneras que yo nunca podría. Las lágrimas caían libremente ahora mientras yo comenzaba el tatuaje, el zumbido de la máquina creando una banda sonora extrañamente apropiada para su confesión. El dolor físico de las agujas parecía casi darle permiso para sentir completamente el dolor emocional, como si uno validara al otro. Yo trabajaba con cuidado, creando líneas precisas mientras absorbía su historia, ofreciendo palabras de consuelo cuando parecía necesitarlas. Lo peor, Jessica continuó, su voz apenas un susurro sobre el sonido de la máquina, es que esta mujer se presenta como tan santa, tan devota, tan moralmente superior a todos los demás. Lidera grupos de oración, cita la Biblia constantemente, juzga a otras mujeres por cómo se visten o actúan. Y todo el tiempo está destruyendo mi matrimonio, durmiendo con mi esposo, rompiendo sus propios votos sagrados. Es tan hipócrita que me da asco. Cuando confronté a Lucas, lo negó todo al principio, pero cuando le mostré las fotos, finalmente confesó. Dijo que ella lo hace sentir especial, que su matrimonio con su esposo es solo una fachada, que están destinados a estar juntos. Como si eso justificara cualquier cosa. Mi corazón se aceleró escuchándola, algo en la historia resonando de manera incómoda. Había escuchado muchas historias de infidelidad en mi silla, pero esta tenía matices que me hacían sentir inquieta de maneras que no podía explicar completamente. Pregunté casualmente sobre qué iglesia asistían, tratando de sonar como simple conversación mientras continuaba trabajando en las delicadas plumas del fénix. Santa María, la católica grande en Coral Gables, respondió Jessica, y sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Mi mano se detuvo por una fracción de segundo antes de continuar profesionalmente, pero mi mente estaba acelerada, conectando puntos que no quería conectar. Respiré profundamente, manteniéndome calmada externamente mientras internamente comenzaba a procesar la imposible coincidencia. Había cientos de iglesias en Miami, miles de feligreses católicos. Las probabilidades eran astronómicas. Pero algo en mi intestino me decía que necesitaba saber más. Es una iglesia grande, comenté casualmente, limpiando el exceso de tinta. Probablemente conoces a mucha gente ahí. Debe ser difícil saber que esta mujer está en tu comunidad, viéndola en misa, pretendiendo ser alguien que no es. Jessica asintió miserablemente, y luego, casi como pensando en voz alta, dijo el nombre que confirmaría mis peores sospechas. Carmela Torres. Doña Carmela Torres. Todos piensan que es tan perfecta, tan dedicada a su familia y su fe. Nadie sospecha que está teniendo un romance con mi esposo de 26 años, que es 26 años menor que ella. El mundo se detuvo. Completamente. El zumbido de la máquina de tatuar se volvió un rugido distante en mis oídos. Mi visión se estrechó hasta que solo pude ver las palabras formándose en los labios de Jessica una y otra vez, Carmela Torres. Doña Carmela Torres. Mi futura suegra. La mujer que me había llamado pecadora, que había cuestionado mi moralidad, que había citado escrituras sobre pureza y decencia.
la santa autoproclamada que lideraba grupos de oración y se persignaba ante cualquier cosa que considerara inapropiada. Esa Carmela Torres estaba teniendo una aventura con un hombre casado lo suficientemente joven para ser su hijo. La hipocresía era tan monumental, tan absolutamente obscena, que por un momento no pude procesar la información. Terminé el tatuaje en piloto automático, mi entrenamiento profesional tomando control mientras mi cerebro intentaba comprender la magnitud de lo que acababa de descubrir. Jessica no tenía idea de que acababa de entregarme la munición más poderosa imaginable contra la mujer que había estado atormentándome durante 3 años. Cuando Jessica se fue, con su fénix recién tatuado cubierto con film transparente e instrucciones de cuidado en mano, me quedé sola en mi estación sintiendo como si el universo hubiera conspirado para entregar justicia directamente a mi puerta. Cerré el estudio temprano ese día, algo que casi nunca hacía, y conduje sin destino por Miami mientras mi mente procesaba las implicaciones. Podía simplemente contarle a Marco, confrontar a doña Carmela en privado, usar la información como palanca para que dejara de sabotear nuestra boda. Pero algo más oscuro, más estratégico, estaba tomando forma en mi mente. Esta mujer había pasado 3 años intentando destruir mi autoestima, cuestionando mi valor, tratando de hacerme sentir sucia e inadecuada. Había amenazado con arruinar la reputación de su propio hijo si yo no me sometía a sus demandas. Había usado su fachada de rectitud moral como arma contra mí. Y ahora yo tenía el poder de mostrarle al mundo quién era realmente. La pregunta no era si lo haría, sino cómo y cuándo. Y la respuesta llegó a mí con claridad cristalina mientras manejaba por el Wynwood Arts District viendo los murales vibrantes que cubrían cada pared, el día de mi boda, frente a todos sus amigos de la iglesia, toda su familia, toda la comunidad que la adoraba como modelo de virtud. Los siguientes 10 días fueron los más intensos de mi vida. Contraté a un investigador privado, el mismo que Jessica había usado, un hombre llamado Roberto Salazar con 20 años de experiencia destapando infidelidades y fraudes. Le expliqué la situación completa, mostrándole fotos de doña Carmela de las redes sociales, dándole todos los detalles que Jessica me había compartido sobre Lucas Méndez. Roberto era profesional y discreto, entendiendo inmediatamente por qué esto era más que simple curiosidad, porque necesitaba pruebas sólidas e irrefutables. Si vamos a hacer esto, me dijo en su oficina llena de monitores y equipo de vigilancia, lo haremos bien. Fotografías de alta resolución, video con audio si es posible, registros de llamadas y mensajes si podemos acceder a ellos. ¿Quieres que no haya ninguna posibilidad de negación, ningún espacio para excusas o explicaciones alternativas? ¿Quieres evidencia que destruya cualquier defensa que intente montar? Yo asentí, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno, pero sintiendo absolutamente cero remordimiento por ello. Roberto trabajó rápido y eficientemente. Siguió a doña Carmela durante una semana completa, documentando cada movimiento sospechoso. Las fotos comenzaron a llegar a mi correo electrónico encriptado, Carmela saliendo de su casa cuando don Roberto estaba en el trabajo, conduciendo no hacia la iglesia sino hacia el sur de Miami. Carmela encontrándose con Lucas Méndez en el estacionamiento de un centro comercial, ambos siendo cuidadosos de no llegar en el mismo auto. Carmela y Lucas entrando juntos al Seaside Motel, un establecimiento económico en una zona industrial donde nadie de su círculo social los reconocería. Fotos de ellos saliendo 2 horas después, Lucas ajustándose la camisa, Carmela arreglándose el cabello. Las imágenes eran devastadoramente claras, tomadas con lentes de largo alcance que capturaban cada detalle. Pero Roberto no se detuvo ahí. Consiguió video de ellos besándose apasionadamente en el auto de Lucas antes de separarse, las manos de ella en su cabello, los labios de él en su cuello. Consiguió grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde Carmela le decía a Lucas cuánto lo extrañaba, cómo su esposo no la entendía, cómo contaba los minutos hasta poder verlo nuevamente. La pieza final del rompecabezas vino cuando Roberto, utilizando métodos que decidí no cuestionar demasiado profundamente, accedió a los mensajes de texto entre Carmela y Lucas. Los imprimí todos, página tras página de evidencia digital que pintaba un cuadro completo de una relación que había durado al menos 8 meses, posiblemente más. Los mensajes eran explícitos no solo en contenido romántico sino en su completa hipocresía. Carmela citaba versículos bíblicos sobre amor verdadero mientras planificaba encuentros clandestinos. Se quejaba de tener que asistir a eventos familiares cuando preferiría estar con su amor verdadero. Criticaba a otras mujeres de la congregación por vestirse inapropiadamente mientras enviaba fotos sugestivas a su amante. Lo llamaba mi pecado hermoso y mi tentación irresistible, aparentemente sin ver la ironía de una mujer que había pasado años llamándome pecadora a mí. Cada mensaje era un clavo más en el ataúd de su reputación falsa. Organicé toda la evidencia meticulosamente, creando un archivo digital completo, fotos ordenadas cronológicamente, videos editados profesionalmente con marcas de tiempo, transcripciones de mensajes con fechas y horas claramente visibles. Marco no sabía nada de mi investigación.
Mantener el secreto de él fue la parte más difícil, ver su rostro preocupado cuando hablaba sobre cómo su madre seguía negándose a asistir a la boda, escucharlo defender mi derecho a vestir de verde mientras desconocía completamente que su santa madre era cualquier cosa menos eso. Parte de mí quería contarle inmediatamente, protegerlo del shock inevitable, prepararlo para lo que vendría. Pero sabía que si le decía antes de la boda, él querría confrontar a su madre en privado, querría manejar la situación discretamente para evitar escándalo público. Y yo necesitaba que fuera público. Necesitaba que cada persona que la había escuchado denigrarme viera exactamente qué clase de mujer era realmente. Necesitaba que su caída desde el pedestal fuera tan espectacular como su juicio hacia mí había sido constante. Así que guardé silencio, enfocándome en los preparativos finales de la boda mientras coordinaba en secreto con el técnico audiovisual del evento para asegurarme de que el sistema de presentación funcionara perfectamente el día importante. Jessica vino a su cita de seguimiento una semana después, verificando la curación de su tatuaje. El fénix se veía hermoso, las líneas nítidas y los colores vibrantes contra su piel. Me contó que había presentado oficialmente los papeles de divorcio, que Lucas había intentado convencerla de darle otra oportunidad pero ella se había mantenido firme. Hay algo liberador, me dijo, en finalmente tomar control de tu propia narrativa, en negarte a ser la víctima silenciosa de las acciones de otras personas. Mi abogado dice que el divorcio será feo, que Lucas va a pelear por todo, pero no me importa. Prefiero comenzar de cero con mi dignidad intacta que permanecer en una mentira por comodidad o miedo. Sus palabras resonaron profundamente conmigo porque yo estaba a punto de hacer exactamente eso, tomar control de mi narrativa después de años de ser juzgada injustamente. Le pregunté casualmente si asistiría a eventos públicos donde pudiera encontrarse con Lucas o Carmela pronto, plantando las semillas sin revelar mi plan completo. Ella mencionó que técnicamente todavía era miembro de la parroquia Santa María, aunque no había asistido desde descubrir la aventura. ¿Sabes?, le dije cuidadosamente mientras empacaba sus productos de cuidado, voy a casarme en 2 semanas. Es una boda pequeña pero significativa. Si alguna vez quisieras venir, traer un amigo para apoyo moral, serías bienvenida. Especialmente considerando que algunas de las personas que te lastimaron podrían estar ahí. No le di más detalles pero vi algo cambiar en sus ojos, una comprensión no verbalizada de que tal vez existía la posibilidad de justicia más allá de los tribunales de divorcio. Jessica asintió lentamente, una pequeña sonrisa amarga cruzando su rostro. Me encantaría asistir a tu boda, Natalia. Gracias por la invitación. Intercambiamos información de contacto, y cuando se fue, sentí que las últimas piezas del plan estaban cayendo en su lugar. El universo había conspirado de maneras que yo nunca hubiera podido planear sola, conectando hilos de venganza de múltiples personas lastimadas por la misma hipócrita. En 2 semanas, doña Carmela Torres descubriría que llamar a alguien pecadora requiere tener las manos completamente limpias. Y las suyas estaban sucias de maneras que ella nunca imaginó que saldrían a la luz. El día de mi boda amaneció con un cielo azul perfecto sobre Miami, sin una sola nube que interrumpiera el lienzo celestial. Habíamos elegido un espacio al aire libre en el corazón del Wynwood Arts District, rodeado de murales espectaculares y jardines urbanos cuidadosamente diseñados. Era exactamente el tipo de lugar que doña Carmela habría odiado, demasiado artístico, demasiado moderno, demasiado yo. 150 invitados llenarían el espacio, una mezcla de nuestros amigos, colegas de Marco, mi comunidad artística, y sí, miembros de la familia Torres incluyendo tías, tíos, primos, y por supuesto, varios miembros de la congregación de Santa María que venían más por curiosidad morbosa que por verdadera celebración. Don Roberto asistiría, Sofía sería mi dama de honor, pero doña Carmela había mantenido su promesa de no aparecer. O eso creía ella. Yo sabía que su orgullo y su necesidad de controlar la narrativa no le permitirían quedarse completamente ausente. Sabía que vendría, aunque fuera solo para presenciar mi supuesta vergüenza y poder reportar cada detalle escandaloso a quien quisiera escuchar. Me preparé en una suite privada adyacente al venue, rodeada de mis artistas del estudio y mis amigas más cercanas. Cuando finalmente me puse el vestido, el silencio reverencial que llenó la habitación me dijo todo lo que necesitaba saber. El verde neón fluorescente era aún más espectacular de lo que había imaginado, brillando casi con luz propia bajo las luces del camerino. El corte abrazaba cada curva perfectamente, la cola se extendía detrás de mí como las alas de una criatura mágica, y los bordados plateados capturaban la luz creando destellos que parecían movimiento vivo. Me había hecho mechas verdes en el cabello para complementar el vestido, había elegido maquillaje dramático con sombras esmeralda y doradas, y llevaba un ramo de flores exóticas en tonos verdes, morados y plateados que parecía sacado de un bosque encantado. Cuando me miré en el espejo de cuerpo completo, vi no a una novia tradicional sino a una declaración viviente de autenticidad, una obra de arte que respiraba. Las lágrimas de alegría de mis amigas confirmaron que había logrado exactamente lo que quería.
La ceremonia comenzó puntualmente a las 5 de la tarde, con la luz dorada del atardecer creando una atmósfera mágica. Los invitados estaban sentados en sillas blancas dispuestas en semicírculo alrededor de un altar decorado con instalaciones florales verdes y doradas. La música comenzó, un cuarteto de cuerdas tocando una versión moderna de una canción que Marco y yo amábamos, y comencé mi caminata hacia el altar. El efecto fue instantáneo y dramático. Pude escuchar los jadeos colectivos, ver las cabezas voltearse, sentir la ola de shock mezclada con admiración recorrer la audiencia. Algunos invitados sacaron sus teléfonos inmediatamente, capturando el momento para la posteridad. Otros simplemente se quedaron boquiabiertos, procesando la audacia de una novia que desafiaba siglos de tradición con tanta confianza. Pero lo que más me importaba era la expresión en el rostro de Marco cuando me vio acercándome. Él estaba parado bajo un arco cubierto de vegetación verde, vestido con un traje gris oscuro perfectamente cortado, y las lágrimas que corrían por sus mejillas mientras me miraba caminar hacia él me dijeron que había valido la pena cada batalla, cada conflicto, cada momento de duda. Y entonces la vi. Doña Carmela Torres, parada al fondo del área de invitados, casi escondida detrás de una columna decorativa pero claramente visible si sabías dónde buscar. Había venido vestida completamente de negro, como si estuviera de luto, su rostro una máscara de horror apenas contenido mientras me observaba avanzar en mi vestido verde radiante. Su boca estaba apretada en una línea delgada de desaprobación, sus manos agarraban su bolso con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Había venido a presenciar lo que ella consideraba mi caída en desgracia, mi demostración pública de falta de decoro. No tenía idea de que había caminado directamente hacia su propia ejecución pública. Sonreí al verla, no con malicia sino con una confianza serena de quien sabe que la justicia está a punto de servirse. Marco me tomó de las manos cuando llegué al altar, susurrando que me veía absolutamente deslumbrante, que era la novia más hermosa que había visto jamás. La ceremonia comenzó con el oficiante dando la bienvenida a todos y hablando sobre el amor que trasciende convenciones y expectativas. Todo estaba fluyendo perfectamente, los votos personalizados que habíamos escrito el uno para el otro, las lágrimas de los invitados conmovidos por la autenticidad de nuestras palabras, el intercambio de anillos bajo el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y rosa con el atardecer. Estábamos llegando al momento en que el oficiante nos declararía esposo y esposa cuando escuché el ruido. Tacones golpeando con fuerza contra el piso de concreto pulido, moviéndose con propósito violento hacia el frente. Me volteé junto con todos los demás invitados para ver a doña Carmela marchando por el pasillo central, su rostro transformado de horror silencioso a furia abierta. Había perdido completamente el control, su necesidad de sabotear este momento superando cualquier sentido de propiedad social. Se detuvo a 3 metros del altar, señalándome con un dedo tembloroso de indignación, y su voz resonó por todo el espacio con una fuerza que no sabía que poseía. Esto es una blasfemia. Un vestido verde. Verde es el color del pecado, de la envidia, de la codicia. Esta mujer no tiene Dios en su corazón. Está burlándose de tradiciones sagradas. Mi hijo se está casando con una pecadora. El silencio que siguió fue absoluto y tenso. 150 personas conteniendo la respiración colectivamente, esperando ver cómo respondería yo a esta interrupción dramática. Marco dio un paso adelante, su rostro rojo de vergüenza y rabia, listo para defender mi honor y pedirle a su madre que se retirara. Pero yo le toqué el brazo suavemente, deteniéndolo, porque este era el momento que había estado esperando durante 2 semanas, durante 3 años en realidad. Me volteé hacia doña Carmela con una calma que contrastaba perfectamente con su histeria. Tomé el micrófono del oficiante, y hablé con una voz clara que llevó a cada rincón del venue. Doña Carmela, ya que estamos hablando de pecado frente a todos estos testigos, frente a sus amigos de la iglesia, frente a su familia, tal vez deberíamos ser completamente honestos sobre quién es realmente la pecadora aquí. Hice una señal prearreglada al técnico audiovisual, quien inmediatamente encendió el proyector y la pantalla gigante que habíamos instalado supuestamente para mostrar fotos románticas durante la recepción. La pantalla cobró vida con una claridad devastadora. La primera imagen que apareció fue doña Carmela y Lucas Méndez saliendo juntos del Seaside Motel, la marca de tiempo claramente visible en la esquina inferior. Los jadeos de shock reverberaron por toda la audiencia. La siguiente foto los mostraba besándose apasionadamente en el estacionamiento del motel, las manos de ella enredadas en el cabello de él, sus cuerpos presionados juntos en un abrazo que no dejaba lugar a interpretaciones inocentes. Luego vinieron los mensajes de texto proyectados en letra lo suficientemente grande para que todos pudieran leer: te extraño mi amor joven, eres mi pecado más delicioso, no puedo esperar para sentir tus manos en mi cuerpo nuevamente. Mi esposo nunca tiene que saber lo que tenemos. Cada mensaje estaba acompañado de la fecha y hora, construyendo un cronograma irrefutable de una aventura que había durado meses. El video comenzó a reproducirse,
mostrando a Carmela y Lucas en su auto, besándose con una pasión que era imposible malinterpretar, sus manos explorando, sus susurros de afecto capturados por el micrófono direccional que Roberto había usado. Doña Carmela se quedó paralizada, su rostro transformándose de rojo furioso a blanco ceniza en cuestión de segundos. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua luchando por respirar. Las piernas parecieron fallarle y se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo que no encontró. Continué hablando con voz firme mientras las imágenes seguían cambiando en la pantalla detrás de mí. Durante 3 años, doña Carmela, usted me juzgó por mi apariencia. Me llamó pecadora por mis tatuajes, por mi ropa, por mi forma de vida. Me dijo que no tenía valores, que no tenía moral, que yo arrastraría a su hijo hacia la oscuridad. Me amenazó, me humilló, intentó destruir mi autoestima y mi relación. Todo mientras usted mantenía una aventura con Lucas Méndez, un hombre casado 26 años menor que usted, traicionando a su propio esposo, destruyendo el matrimonio de otra mujer, rompiendo cada uno de los mandamientos que tanto le gusta citar. Mi voz se elevó ligeramente, no con histeria sino con la fuerza de la verdad finalmente liberada. Usted, doña Carmela, la líder del grupo de oración, la santa autoproclamada de Santa María, usted es la verdadera pecadora aquí. El caos estalló instantáneamente. Jessica Méndez, quien había estado sentada discretamente entre los invitados exactamente como habíamos planeado, se puso de pie y caminó hacia el frente, su rostro una mezcla de dolor y vindicación. «Ese es mi esposo», gritó señalando a Lucas en la pantalla, quien estaba sentado a solo 5 filas de distancia, su propio rostro ahora pálido como la muerte. «Esa es la mujer que destruyó mi matrimonio. La mujer santa que me aconsejó sobre perdonar y tener fe mientras se acostaba con mi esposo». Lucas intentó levantarse y huir, pero los invitados a su alrededor lo bloquearon, algunos por shock, otros por un sentido de justicia de multitud. Don Roberto Torres, quien había estado sentado en la primera fila completamente ignorante de las actividades extramaritales de su esposa, se puso de pie lentamente, su rostro mostrando una devastación tan profunda que era dolorosa de presenciar. Miró la pantalla, luego a su esposa, luego nuevamente a la pantalla, como si su cerebro se negara a procesar la traición monumental que estaba presenciando. Los miembros de la congregación de Santa María murmuraban furiosamente entre ellos, algunas de las mujeres mayores persignándose repetidamente, los hombres sacudiendo sus cabezas con disgusto. Doña Carmela finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue un grito estrangulado de negación desesperada. «No. Esto es mentira. Photoshop. Manipulación. Ella hizo esto para destruirme. Para vengarse». Señalaba hacia mí con mano temblorosa, buscando desesperadamente alguna manera de cambiar la narrativa, de hacer que yo fuera la villana en lugar de la víctima justificada. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma, especialmente cuando el video mostraba claramente su rostro, su voz, sus acciones en múltiples fechas y locaciones diferentes. No había manera de explicar esto como manipulación digital. Era real, era irrefutable, y todos los presentes lo sabían. Marco estaba a mi lado, completamente congelado en shock, mirando a su madre como si estuviera viéndola por primera vez. Las lágrimas corrían por su rostro, no de alegría ahora sino de traición y desilusión profunda. Sofía lloraba abiertamente, su mundo claramente destrozado por la revelación de quién era realmente su madre. El padre Gonzalo de la iglesia Santa María, quien había venido como invitado, se puso de pie con expresión de horror y comenzó a caminar hacia la salida, claramente queriendo distanciarse de este escándalo lo más rápido posible. Dejé que el silencio se extendiera por un momento largo, dejando que todos procesaran completamente lo que habían presenciado. Luego hablé una última vez, mi voz más suave ahora pero no menos poderosa. Yo elegí vestir de verde porque representa renovación, vida, autenticidad. Elegí ser exactamente quien soy sin disculpas ni vergüenza. Pero usted, doña Carmela, eligió vestirse de santidad falsa mientras ocultaba pecados que harían sonrojar al diablo. La diferencia entre nosotras es que yo nunca pretendí ser algo que no soy. Nunca juzgué a otros mientras vivía en hipocresía. Nunca usé la religión como arma para controlar y lastimar. Así que sí, me casé de verde. Y expuse la verdad. Que cada persona aquí juzgue quién es realmente la pecadora. Apagué el micrófono y me volteé hacia Marco, tomando sus manos temblorosas entre las mías, esperando pacientemente a que procesara, a que eligiera su siguiente movimiento. El oficiante, completamente aturdido por el drama que acababa de presenciar, murmuró algo sobre tomar un breve receso. Pero todos sabíamos que la boda ya había alcanzado su verdadero clímax. Doña Carmela se desmayó dramáticamente, su cuerpo colapsando sobre el piso de concreto como una marioneta con las cuerdas cortadas. Varias personas corrieron hacia ella, algunos por genuina preocupación, otros probablemente por el instinto automático de ayudar a alguien en apuros incluso si esa persona acababa de ser expuesta como hipócrita monumental. Don Roberto no fue una de esas personas.
Él simplemente se quedó donde estaba, mirando el cuerpo inconsciente de su esposa con una expresión vacía que era más aterradora que cualquier explosión de ira. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que apenas se escuchaba sobre el murmullo caótico de los invitados, pero cada palabra caía como una sentencia de muerte. 32 años de matrimonio. 32 años creyendo que conocía a la mujer con la que compartía mi vida. Todo mentira. Se dio vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás, sin esperar a ver si su esposa se recuperaba del desmayo, sin ofrecer explicaciones ni despedidas. Algunos invitados lo siguieron, familias completas decidiendo que querían distanciarse de este escándalo lo más rápido posible. Jessica Méndez se acercó a donde Lucas seguía sentado, paralizado por el shock y la vergüenza pública. Ella no gritó, no hizo escena adicional. Simplemente le lanzó su anillo de bodas, que rebotó contra su pecho y cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó con finalidad absoluta. Espero que ella haya valido la pena, dijo Jessica con voz sorprendentemente calmada, porque acabas de perder todo lo demás. Lucas abrió la boca para responder pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Qué explicación o disculpa podría posiblemente ofrecer frente a evidencia tan devastadora y testimonio público de su traición? Jessica se volteó hacia mí, y para mi sorpresa, sonrió ligeramente antes de abrazarme. Gracias, susurró en mi oído, por tener el coraje que yo no tuve. Por hacer que enfrenten consecuencias públicas en lugar de solo escabullirse hacia la siguiente mentira. La solté con un apretón de solidaridad, dos mujeres que habían sido juzgadas y lastimadas por la misma hipócrita, ahora presenciando juntas su caída. Jessica se fue poco después, caminando con la cabeza alta y los hombros rectos, una mujer finalmente liberada de llevar vergüenza que nunca fue suya. Doña Carmela se recuperó del desmayo después de unos minutos, sus ojos abriéndose lentamente solo para encontrarse rodeada no de caras preocupadas sino de miradas de juicio y disgusto. Las mismas mujeres de su grupo de oración que la habían adorado la miraban ahora como si fuera una extraña contaminada. El padre Gonzalo, quien no había logrado salir antes de que ella se despertara, se acercó con expresión severa y le informó en voz lo suficientemente alta para que los cercanos escucharan que estaría suspendida inmediatamente de todos los roles de liderazgo en la iglesia, que el consejo parroquial convocaría una reunión de emergencia para discutir acciones disciplinarias adicionales. Carmela intentó agarrarse de su brazo, suplicando comprensión y perdón, citando pasajes sobre misericordia cristiana. Pero el padre Gonzalo se soltó gentilmente, diciéndole que la misericordia de Dios era infinita pero que las consecuencias terrenales de nuestras acciones debían ser enfrentadas. Ella había usado su posición en la iglesia como escudo para comportamiento inmoral, había predicado valores que no vivía, y había causado daño devastador a múltiples familias. No habría reconciliación fácil. Marco finalmente habló, su voz áspera de emoción contenida. Se acercó a su madre, quien seguía en el suelo rodeada de rostros hostiles, y la ayudó a ponerse de pie no por amor sino por el instinto básico de no dejar a un ser humano tirado en el piso. Pero cuando ella intentó abrazarlo, él dio un paso atrás como si su contacto quemara. ¿Cómo pudiste?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Cómo pudiste pararte frente a mí día tras día, criticando a la mujer que amo, llamándola pecadora, amenazando con arruinar nuestra boda, todo mientras vivías esta mentira? Destruiste el matrimonio de otra persona. Traicionaste a papá. Usaste tu fe como arma contra otros mientras pisoteabas cada valor que proclamabas. Y lo peor, mamá, lo peor es que casi me convenciste de que Natalia era el problema. Casi me hiciste dudar de la mejor persona que ha entrado en mi vida porque no podía imaginar que mi propia madre fuera capaz de tal hipocresía monumental. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, años de manipulación emocional y control finalmente revelándose como lo que eran. Doña Carmela intentó defenderse, sus palabras saliendo en un torrente desesperado de excusas y justificaciones. Dijo que se sentía sola en su matrimonio, que don Roberto era frío y distante, que Lucas la hacía sentir joven y deseada de maneras que no había experimentado en décadas. Dijo que había planeado terminar la aventura pronto, que solo necesitaba tiempo para encontrar el valor. Dijo que nunca quiso lastimar a nadie, que las cosas simplemente sucedieron, que el amor era complicado y la gente no podía controlar sus sentimientos. Cada palabra que salía de su boca la hundía más profundo, porque incluso en su supuesta confesión seguía sin tomar verdadera responsabilidad, seguía tratando de pintar su traición como algo romántico y comprensible en lugar de lo que realmente era: egoísmo destructivo disfrazado de necesidad emocional. Marco sacudió su cabeza lentamente, retrocediendo hasta estar nuevamente a mi lado. No quiero verte, dijo con una finalidad que claramente la rompió más que cualquier exposición pública. No en nuestra boda, no en nuestra vida. Necesitas irte. Ahora. Carmela miró alrededor del venue buscando aliados, alguien que la defendiera o al menos ofreciera simpatía, pero encontró solo rostros cerrados y ojos que se apartaban de los suyos. Los invitados que quedaban, aproximadamente la mitad de los originales, habían renunciado a su
Claramente habían tomado partido y no era el suyo. Finalmente, quebrada y derrotada, ella recogió su bolso del suelo donde había caído durante el desmayo y caminó hacia la salida con pasos tambaleantes. Pero antes de llegar a la puerta, se volteó una última vez hacia mí, y las palabras que salieron de su boca destilaban veneno puro. Esto no termina aquí, Natalia Ruiz. Puedes haberme humillado hoy, pero tendrás que vivir sabiendo que destruiste una familia, que arruinaste vidas solo por venganza. Eso te perseguirá. Yo la miré directamente a los ojos sin pestañear y respondí con una calma que claramente la perturbó más que cualquier explosión emocional. No, doña Carmela. Yo no destruí nada. Simplemente encendí las luces y mostré la destrucción que usted ya había causado. La diferencia es que ahora todos pueden verla. Ella se fue finalmente, la puerta cerrándose detrás de ella con un sonido que parecía marcar el fin de una era. El silencio que siguió su partida fue extraño y tenso, todos los invitados restantes procesando el drama apocalíptico que habían presenciado. Fue Sofía quien finalmente rompió el hechizo, caminando hacia el oficiante y preguntándole si todavía estaba dispuesto a completar la ceremonia. El pobre hombre, claramente sacudido pero profesional hasta el final, asintió lentamente. Marco y yo regresamos al altar tomados de la mano, nuestros rostros marcados por lágrimas pero nuestras resoluciones más fuertes que nunca. Los invitados que se habían quedado, aquellos que realmente nos amaban y apoyaban en lugar de haber venido por curiosidad morbosa o obligación social, se reubicaron en las filas delanteras, cerrando los espacios vacíos dejados por los que huyeron del escándalo. Y ahí, bajo el cielo que ahora brillaba con los colores intensos del atardecer de Miami, con mi vestido verde neón capturando los últimos rayos de luz solar, completamos nuestros votos. Las palabras tomaron significado adicional después de todo lo que había sucedido, promesas de lealtad y honestidad resonando con verdad recién probada. Cuando el oficiante finalmente nos declaró esposo y esposa y Marco me besó, los aplausos que estallaron fueron genuinos y emotivos, celebrando no solo nuestro matrimonio sino nuestra supervivencia a través de una tormenta que habría destruido parejas más débiles. La recepción que siguió fue extrañamente liberadora, como si la exposición de Carmela hubiera liberado tensión que todos habían estado cargando sin darse cuenta. La gente bailaba con más libertad, reía con más fuerza, hablaba con más honestidad. Múltiples invitados se acercaron para felicitarme no solo por mi matrimonio sino por mi coraje, por negarme a ser silenciada o avergonzada, por defender mi verdad incluso cuando significaba causar incomodidad masiva. Algunos de los miembros más jóvenes de la familia Torres, primos y sobrinos de Marco, confesaron que siempre habían sentido la naturaleza controladora y crítica de doña Carmela pero nunca se habían atrevido a confrontarla. Ahora sentían que podían respirar, que ya no tenían que pretender perfección imposible para ganar su aprobación. Las fotos de mi vestido verde comenzaron a circular en redes sociales esa misma noche, viralizándose de maneras que nunca anticipé. Miles de comentarios de novias y futuras novias agradeciendo por romper la tradición, por demostrar que vestidos de boda podían ser cualquier color y aún así ser hermosos, sagrados, significativos. Recibí mensajes de mujeres de todo el mundo compartiendo historias de haber sido juzgadas por suegras críticas, de haber soportado años de comentarios sobre su inadecuación, de finalmente sentir validadas en su deseo de establecer límites firmes. Mi estudio Inky Soul experimentó un aumento masivo en clientela, mujeres que querían ser tatuadas por la novia del vestido verde que no se dejó intimidar. Algunos medios locales cubrieron la historia, enfocándose en el aspecto de la moda no tradicional más que en el drama familiar, y una revista de bodas me contactó para un artículo sobre novias que desafían expectativas. El vestido verde se convirtió en símbolo, representando autenticidad sobre aprobación, valentía sobre conformidad. Las consecuencias para doña Carmela fueron devastadoras y duraderas. Don Roberto presentó papeles de divorcio dentro de una semana, citando adulterio irreconciliable. El proceso fue brutal y público, con detalles de la aventura discutidos en documentos legales que se convirtieron en registros públicos. La división de bienes fue especialmente dura porque Roberto, quien había sido el sostén principal durante toda su vida matrimonial, no sentía particular generosidad hacia una esposa que lo había traicionado tan completamente. Carmela tuvo que vender su joyería cara, su auto de lujo, mudarse de la casa familiar a un apartamento pequeño en un vecindario mucho menos prestigioso. Su círculo social se evaporó casi instantáneamente. Las mismas mujeres que habían tomado té en su sala y escuchado sus sermones sobre moralidad ahora la evitaban en el supermercado, cruzaban la calle para no encontrarse con ella, la excluían de eventos y reuniones. Fue formalmente removida de todos sus roles en la iglesia Santa María y se le pidió que buscara otra parroquia para asistir, un exilio espiritual que para alguien como ella era casi peor que cualquier castigo legal. Lucas Méndez enfrentó su propio karma devastador. Jessica procedió con el divorcio inmediatamente, asegurándose de que las fotos y evidencia de la infidelidad fueran parte del registro público del caso. Su reputación en la comunidad quedó destrozada,
perdiendo no solo su matrimonio sino su trabajo cuando su empleador decidió que el escándalo público era demasiada distracción negativa. Intentó mantener algún contacto con Carmela después de la exposición, pero incluso esa relación se desintegró rápidamente bajo el peso de la vergüenza mutua y las acusaciones de quien había sido más responsable por su caída. Eventualmente se mudó fuera del estado, huyendo de una ciudad donde su rostro era sinónimo de traición e hipocresía. La iglesia donde ambos habían sido activos lo descomulgó formalmente, un acto raro y severo reservado para violaciones especialmente flagrantes de valores comunitarios. Las pocas veces que alguien de ese círculo social hablaba de ellos, era con voz baja y miradas desaprobatorias, ejemplos de advertencia sobre las consecuencias de vivir mentiras mientras juzgas a otros. Marco y yo construimos nuestra vida juntos sobre fundaciones de honestidad brutal y apoyo incondicional que habían sido forjadas en el fuego de ese conflicto. Nuestra relación se profundizó de maneras que parejas que nunca enfrentan adversidad seria raramente experimentan. Él procesó lentamente la traición de su madre con ayuda de terapia, llegando eventualmente a un lugar de aceptación triste de que la mujer que pensaba conocer nunca había existido realmente. Sofía mantuvo contacto limitado con Carmela, principalmente por sentido de obligación filial más que verdadero afecto, pero estableció límites firmes sobre qué comportamientos toleraría. Don Roberto se casó nuevamente 2 años después con una mujer gentil que trabajaba como bibliotecaria, alguien completamente diferente de Carmela, y por primera vez en décadas parecía genuinamente feliz. La familia Torres se reconstruyó lentamente alrededor de valores reales en lugar de apariencias perfectas, más pequeña pero infinitamente más saludable. Yo seguí vistiendo colores vibrantes, seguí cubriendo mi piel con arte significativo, seguí siendo exactamente quien siempre había sido, pero ahora con la confianza adicional de alguien que había enfrentado juicio extremo y sobrevivido no solo intacta sino triunfante. Mi estudio prosperó más allá de mis sueños más ambiciosos, expandiéndose a un segundo local y eventualmente lanzando una línea de productos de cuidado para tatuajes. Cada cliente que se sentaba en mi silla recibía no solo arte hermoso sino el mensaje implícito de que autenticidad era más valiosa que aprobación, que establecer límites era acto de amor propio, que nadie tenía derecho de definir tu valor basándose en si cumplías sus expectativas arbitrarias. Las paredes de Inky Soul se llenaron con fotos de novias en vestidos de todos los colores imaginables, arcoíris de rebelión contra tradiciones que nunca habían hecho sentido para ellas. Y en el centro, enmarcada prominentemente, estaba una foto de mí en mi vestido verde neón, radiante y desafiante, recordándome diariamente el precio y poder de vivir tu verdad. Años después, cuando me preguntaban si me arrepentía de la manera como había manejado la situación, si tal vez había sido demasiado dura o pública con la exposición de doña Carmela, mi respuesta era siempre la misma. Ella tuvo 3 años para tratarme con respeto básico, para aceptar que su hijo había elegido a alguien diferente de lo que ella imaginaba, para reconocer que sus estándares de moralidad eran hipócritas y dañinos. 3 años de oportunidades para ser mejor persona. Yo simplemente sostuve un espejo a la realidad que ella había creado. Si la imagen reflejada era fea, esa fealdad era suya, no mía. Marco siempre asentía cuando decía esto, apretando mi mano con gratitud silenciosa por haberme mantenido firme cuando habría sido más fácil ceder. Porque ambos sabíamos que si yo hubiera cambiado el vestido, si hubiera aceptado sus demandas, no habría terminado ahí. Habría sido el primero de incontables compromisos, lentamente erosionando quién era yo hasta que no quedara nada de la mujer que él había amado originalmente. El legado del vestido verde se extendió de maneras inesperadas y hermosas. Diseñadoras de vestidos de novia comenzaron a ofrecer líneas completas de vestidos en colores no tradicionales, citando mi boda como inspiración. Revistas de bodas publicaron spreads editoriales celebrando novias que rompían moldes. Foros online se llenaron con historias de mujeres defendiéndose contra familiares críticos, usando mi historia como ejemplo de que era posible establecer límites sin disculpas. Incluso recibí invitaciones para hablar en eventos sobre empoderamiento femenino y autenticidad, compartiendo no solo la historia de la boda sino las lecciones más profundas sobre conocer tu valor y negarte a permitir que otros lo definan por ti. Cada vez que hablaba públicamente, enfatizaba que esto no había sido simplemente sobre el color de un vestido sino sobre el derecho fundamental de existir como eres sin pedir permiso o perdón. Doña Carmela intentó múltiples veces a través de los años restablecer contacto con Marco, enviando cartas de disculpa que siempre incluían justificaciones de su comportamiento y sugerencias sutiles de que yo había sido excesiva en mi respuesta. Él las leía, las procesaba con su terapeuta, y respondía con cortesía fría cuando respondía del todo. Nunca hubo reconciliación real porque ella nunca tomó completa responsabilidad sin calificadores ni excusas. En su narrativa, ella era víctima de soledad marital y yo era vengativa por naturaleza, ambas caracterizaciones que convenían.